Bueno, buenas noches para todos. Empezamos nuevamente con el trabajo práctico del transistor bipolar que veníamos haciendo. Habíamos empezado la semana pasada. Habíamos hecho la primera y segunda parte. Hoy vamos a realizar la tercera parte, que es un poquito más larga y nos puede llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? En la tercera parte, el objetivo es determinar la curva de salida de la polarización emisor común, ¿sí? Ese es el instrumental que se necesita. Como les había contado en la clase anterior, no, ese instrumental o esos componentes que se necesitan es para cuando lo armamos en el laboratorio. En estos trabajos prácticos que son virtuales y con simulación, varía un poco los materiales, inclusive se usan otros materiales o uso otros materiales para hacerlo más sencillo a la simulación y más efectiva inclusive. El circuito es el mismo circuito que ya habíamos analizado, de polarización emisor común. Tenemos fuentes por separado, BBB y BCC, ¿sí? Que ambas se pueden ir variando en la práctica, digamos, en el laboratorio. Un potenciómetro para ir cambiando la polarización del circuito de salida y un potenciómetro para ir cambiando la polarización del circuito de entrada, ¿sí? Se conecta un amperímetro para medir la corriente de base, la tensión base-emisor y la tensión colector-emisor con la corriente de colector, ¿sí? Los 4 parámetros podemos decir que más nos sirven para determinar las curvas del transistor. En el procedimiento dice armar el circuito, colocar, para empezar, la tensión colector-emisor a 0 y la corriente de base a 0. O sea, regular los dos potenciómetros que habíamos visto recién para que sean 0 los dos parámetros. Y dice variar el P1 de forma que se obtengan los diferentes valores de la tensión colector-emisor propuestos en la tabla y relevar en cada caso la corriente de colector. Adaptar la tabla si fuera necesario y a continuación variar P2 de forma de obtener los diferentes valores de IB y repetir el punto anterior, el punto 3. Básicamente lo que pide es completar esta tabla. Los pasos para ir completándola es colocar una corriente de I de base e ir variando el otro potenciómetro para ir obteniendo los diferentes valores de tensión colector-emisor. Colocar otra corriente de base y ir variando los parámetros de colector-emisor, otra, y así sucesivamente, ¿sí? Después dice graficar en un mismo par de ejes coordenados la curva de la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor cuando la IB es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla. Elaborar conclusiones. O sea, graficar tensión colector-emisor en función de la corriente de colector para cada valor de IB que hayamos puesto. El circuito que yo les voy a proponer en esta situación es una fuente de corriente, como lo habíamos empezado a ver la semana pasada, una fuente de corriente que va a inyectar la corriente fija que yo tengo en las diferentes columnas de la tabla, y la tensión colector-emisor la voy a ir variando con una fuente, y voy a ir midiendo directamente la corriente de base y la corriente de colector, ¿sí? Y al mismo tiempo tengo que ir midiendo la tensión colector-emisor. Vamos a poner entonces voltímetros, corriente y potencia no necesitamos en este momento. Para empezar, había dicho de que había que poner la tensión colector-emisor en 0 y la corriente de base en 0. Acá la corriente de base ya está en 0, la tensión colector-emisor la vamos a poner en 0 voltios, por lo cual estamos en la primera situación, la primera cuadrícula de
de la tabla. Vamos a simular. Vamos a ver si estamos con las condiciones de simulación que necesitamos. Necesitamos dominio del tiempo, 1000 nanosegundos, no hay problema, aplicamos y vamos de nuevo al circuito, simulamos de nuevo para ver los valores instantáneos acá en el circuito. No vamos a hacer gráfica por el momento. Bien, como es de esperar, si tenemos todo en cero, no hay prácticamente nada, no hay corriente de colector, que es esta en rojo aquí abajo. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto. Esta la vamos a poner acá en el medio y vamos a ponerlo un poquito más grande. Si lo vemos mejor, vamos a poner 12. Y esta que es la tensión colector-emisor, la vamos a poner ahí. Y también le vamos a poner valor más grande. Entonces tenemos ahí los dos parámetros y la corriente de base la tenemos en ese lugar. ¿Bien? Lo que había pedido el informe el procedimiento es que vayamos variando la tensión colector-emisor. Entonces vamos a ir variando la fuente que tenemos alimentando colector-emisor y vamos a ir midiendo la corriente de colector para una I de base 0 en este caso. Acá. Vamos a 0,25 voltios, como dice el enunciado. El primer paso, 0,25 voltios. La tensión colector-emisor es 0,25 voltios y la corriente de colector es 0 amperes, porque está en pictoamperes, ¿sí? Prácticamente despreciable, 0. Esta era la tensión, ¿sí? Acá está la corriente, la vamos a acomodarlo mejor, uno abajo del otro. A ver qué pasó. Ok. Ahí está. 0. Seguimos subiendo la tensión colector-emisor, le ponemos medio voltio y simulamos, ¿sí? Medio voltio de colector-emisor, 1,12 o 1,11 pico amper, también es 0, o sea, para los fines de la gráfica, en el Excel que vayan a armar, pueden poner directamente 0. 0,75. Es 0, 1,66 pico amper, ¿sí? Y después decía 0,25, 0,5, 0,75 lo hicimos, no estaba en la tabla, pero nos sirve. Y después dice 1, 2, 5, 10. Vamos a 1 voltio. 2,24 pico amper, ¿sí? El signo negativo es porque es una corriente que está saliendo acá, pero nosotros sabemos interpretar de que esta corriente no existe negativa, es positiva, ¿no? Con 0 amperes en la base. Después decía 2 voltios. También 4,72 pico amperes. 5 voltios.
13,34 picoamperes y 1, 2, 5, 10 y 15. Vamos a hacer 7,5, 10, 12,5 y 15. Ya que estamos, y que nos resulta fácil hacer los cambios, no es tan difícil como en la práctica. 7,5, 21,59 picoamperes, 10 voltios, 30,71 picoamperes, 12,5, 40,64 picoamperes. En todos los casos podemos directamente poner 0 porque es despreciable esa corriente. Y 15 voltios, 51,36 picoamperes. ¿Sí? Entonces, para una corriente de base, toda la curva dio 0 en el barrido de colector emisor. Después dice que pongamos la corriente de base un poquito más grande, ¿sí? En microamper, 10, 15. En realidad yo le puse 10 acá porque con el potenciómetro es un poquito difícil hacer esta regulación. Pero vamos a aprovechar de que estamos con la simulación y vamos a poner un valor un poquito más chico, un intermedio entre 0 y 10 micro, por ejemplo 5 micro. Entonces acá vamos a poner 5 micro, que sería 0,000 005 micro. Simulamos 5 microamperes, acá lo ven. Pero tenemos que empezar con el barrido de tensión. Entonces bajamos a 0 y tenemos para 0 voltios prácticamente nada de corriente, 53,33 nanoamperes. Si subimos un poco, era 0,25 voltios. 2 miliamperes. Allá hizo un pequeño salto. Ya es considerable ese valor, ya lo podemos graficar. 0,5 voltios. 2,092 miliamperes. No, perdón. 0,75 voltios. ¿Cambió el valor? 2,096. ¿Sí? Un voltio. 2,1. ¿Sí? Está variando muy poquito, alrededor de los 2 miliamperes. 2 voltios, 2,11 miliamperes, 5 voltios, 2,16 miliamperes, 7,5 voltios que habíamos hecho, 2,2 miliamperes, 10 voltios, 2,24 y 15 voltios, 2,32 miliamperes. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la tabla, hicimos esta columna, ¿sí? Una nueva columna que creamos acá en el medio, con 5 microamperes de corriente de base y todo el barrido de la tensión colector-emisor. ¿Hasta ahora alguna duda de lo que venimos haciendo? ¿Alguien se Profe, perdió? Sí. profe, ¿puede ser que le haya quedado la configuración del beta de la clase pasada? Porque yo estoy haciéndolo y no me dieron esos números.
Sí, Con puede ser. 15 voltios, con 15 voltios me dio 1 miliamper, que, o sea, que es el voltaje más alto, digamos. Ujú. Me Puede dio ser, a ver, un vamos miliamper. a revisarlo. Eh, Modelo de PSpice, acá abajo. Y el beta estaba acá abajo, Y está en 800. 800, profe. ¿Qué valor tenés vos? Ya le digo. Bueno, 253, profe. ok. Entonces, si todos quieren hacer el circuito e ir simulándolo, y ir obteniendo los mismos resultados que van a quedar grabados en el video, acuérdense de poner el beta en 253, entrar en el modelo y poner en 253. Probablemente ya ese sea el valor por defecto, pero si no, recuerden de entrar a esta propiedad y cambiarlo. ¿Sí? Entonces, ahí dio Sebastián 1 miliamper, ¿puede ser? ¿Que te había dado? Sí, profe, exactamente eso. Gracias. Bueno, dale, ningún problema. Entonces, vamos a rehacer. El primero de 0 voltios no lo vamos a hacer porque da todo en 0 miliamper. Pero este, para que quede en la clase grabado, lo vamos a rehacer rápidamente. ¿Qué pasa acá? Así Profe, quedan los valores grabados. Sí, puede ser que ahí le esté tomando la corriente de emisor, eh, sí, está tomando o, la corriente de por- emisor. o sea, es prácticamente igual a la de colector, pero estaríamos sumando la de base también. Sí, 5 microamperes de base. Claro. No, Sí. le decía porque queda la diferencia con el otro parámetro que tiene allá y es por eso, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo que pasa es que no me mostró la corriente de colector. No sé por qué. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, eso le iba a preguntar también el otro día, cómo si uno quisiera agregar alguno más, si se puede, porque a mí me pasaba lo mismo o sea, te Mira, acá está la ponen corriente de colector. donde a él le parece. Claro, sí, Claro, eso sí. sería. Sí, en realidad tenés razón. Lo pone donde le parece, en algunas situaciones lo pone, en otras no. La verdad que me tengo que poner a investigar qué es lo que hace y cómo lo hace. Pero yo lo saqué y lo volví a poner y Claro, ahí está poniendo la corriente de colector. La vamos a dejar a las dos, a la de base y la de colector. claro. O sea, para los cálculos, la gráfica va a ser lo mismo, porque la Sí, diferencia es muy chiquita, pero bueno, era exactamente. para sacarse la duda, ¿no? Y Gracias. fíjate que ahí están los 5 miliamperes. Fíjate que en colector está poniendo 897 más 5, 902. Claro, sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, sí, da justo. Bárbaro. Perfecto. Muchas Perfecto. gracias. No, a vos. Bien, sigamos. Íbamos a hacer ahora el barrido con el nuevo beta. 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2 voltios, 5 voltios. Después ustedes repasan el video y van tomando nota, o si ya están tomando nota en este momento. 7,5 voltios. 10 voltios. Eh, y habíamos hecho creo que 12,5 y 15.
12,5, casi 1 miliamper. Y 15. 1,016. ¿Bien? Bien, vamos al informe. Después pide saltar a 10 microamperes. ¿Sí? Vamos con 10 microamperes. Entonces, corriente de base, en lugar de 5, vamos a poner 10 microamperes. Este lo vamos a volver a 0. Y hacemos lo arriba. Para 0, 0 microamperes. No sé por qué me lo llevo allá de nuevo. 0,25 voltios. 1,8 miliamperes. ¿Sí? Fíjense, 1,89 más 10 micro, 1,9 miliamperes, los 10 micro de base. Se cumple la fórmula que conocemos de que la I de emisor es igual a la I de base más la I de colector. 0,5 voltios. 1,92. 0,75 voltios. 1,92. 1 voltio. 1,929. 2 voltios. 1,94. 5 voltios. 1,99. 7,5. 2,027. 10 voltios. 2,065 miliamperes. 12,5 voltios. 2,1 miliamperes. 15 voltios. 2,14 miliamperes. ¿Ok? Después pide, habíamos hecho 10, pide 15, 20, 25, 30, 35 y algún otro valor que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a hacer uno más y el resto se los voy a dejar para que ustedes lo hagan y lo ejerciten, ¿sí? Porque esto es dinámico, digamos, ustedes tienen que ir variando e ir tomando nota, no tiene sentido de que lo haga yo y que lo vaya haciendo mecánicamente y que ustedes tomen notas, sino que ustedes practiquen de las mediciones, ¿sí? Pero antes de terminar este punto voy a hacer otra partecita para que entiendan qué es lo que estamos buscando o qué señal es la que estamos queriendo ver. La corriente de base la voy a poner en 15 micro ahora. ¿Qué pasó? Acá. 15. Y este lo bajamos a 0. 14 microamperes con 0 de tensión, ¿sí? Si pongo una pequeña polarización, $1,88 miliamperes. Vamos a hacer una cosa que no me di cuenta, pero que está buena para explicar algo que ya habíamos visto. ¿Qué pasó acá?
Si acá es 14 microamperes de corriente de base y corriente de colector dice 14 micro y acá dice 159 nano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cumple la suma de las corrientes de colector y de base igual a emisor? Tengan en cuenta que tensión colector-emisor es 0. ¿Se dan cuenta? El transistor no está en la parte lineal, no está en la parte en donde se cumplen las fórmulas que la I de base más la I de colector es igual a I de emisor y que el beta es igual a la I de colector sobre la I de base. Esas fórmulas se cumplen cuando estamos en la zona lineal. Habíamos hablado que teníamos 3 posibles zonas de polarizar el transistor. La zona lineal, que es donde la mayoría de las aplicaciones que ustedes ven en tercer año y cuarto también se usan, que es para trabajos lineales, digamos, que uno de los más comunes es como amplificador, el transistor. Pero habíamos dicho también de que el transistor se podía usar en otros 2 estados que se llamaban corte y saturación. Esos 2 estados se los utilizaba al transistor más que como un amplificador, como una llave, que podía alimentar una carga o no, hacer una alimentación, un corte, simplemente como una llave. En este caso, estamos con el transistor en el corte, o sea, si la tensión colector-emisor es 0, no hay tensión, por ende, no hay circulación de corriente. El transistor está en el corte, ¿sí? Y en la saturación sería el extremo opuesto, ¿sí? Tener una corriente de colector que ya no depende de la tensión colector-emisor y de la corriente base, sino que depende de la PCC y de la resistencia de carga, que en este caso no hay ninguna resistencia de carga. ¿Sí? Pero esa es la situación que está simulando el ejercicio en este estado. Bien, empecemos o sigamos con el barrido que estábamos haciendo. 0,25, 2,88 mA. Acá ya entramos en la zona lineal, por eso ya se empieza a hacer real la situación de las fórmulas que hablamos recién. 0,5 amperes, 0,5 voltios, perdón. 2,93, 0,75 voltios, 2,94, 1 voltio, 2,94, 2 voltios, 2,97, 5 voltios, 3,04, 7,5 voltios, 3,098, 10 voltios, 3,15, 12,5 voltios, 3,21 voltios y 15 voltios, 3,27 miliamperes. ¿Sí? Y 3,28 en emisor. ¿Está en zona de saturación? ¿Puede ser? Sí, era lo que hablábamos recién. Estaba
En saturación, exactamente, porque la tensión colector-emisor era 0. Creo que cuando repasen el video, creo que dije corte, que el transistor estaba en el corte, y en realidad no, estaba en la saturación. La tensión colector-emisor es mínima, es 0, ¿sí? La saturación va entre el 0 y 0,6, 0,7 voltios, ¿sí? Y el corte es cuando toda la tensión de VCC cae en el transistor, pero con una tensión más grande. Por ejemplo, si en este momento cayeran los 15 voltios. Bueno, ahora les quiero mostrar, ustedes van a continuar después con el resto de los parámetros, 20, 25, 30, 35, y después van a continuar subiendo la corriente base a los valores que quieran para hacer las gráficas que quieran. Después dice dibujar en un mismo par de ejes coordenados, o sea, toda esta tabla la tenemos que graficar en una misma gráfica, toda unificada, no en diferentes gráficas, la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor para cada valor de IB. O sea, una gráfica para el valor de IB0, una gráfica para el valor de IB5 que hicimos, otra para el 10, otra para el 15, para el 20, 25, 30, etc. ¿Sí? Veamos, ¿qué es lo que yo estoy queriendo que ustedes me muestren? Lo voy a hacer. Un barrido. El parámetro de barrido que voy a usar va a ser la B1. La voy a hacer un barrido desde 0 hasta los 15 voltios en incrementos de 0,1 voltio. Aplicamos, aceptamos y hacemos la simulación. Acá nos va a dar una primer gráfica, ¿sí? Fíjense lo que estamos viendo acá. Vamos a, porque tenemos esta roja, ¿qué otra señal hay? A la corriente de base. La de base la vamos a sacar. Vamos a simular de nuevo. Y acá tenemos IC en función de la tensión 1, que la tensión 1 da la coincidencia, porque no tenemos resistencias de colector ni de emisor, que es igual a la tensión colector-emisor. Pero para que no confunda, vamos a poner en la gráfica los valores que corresponden. Acá, en X, voy a poner que la variable que quiero es la tensión en el Q. ¿Qué valor de Q era este? Q1. Q1, colector. ¿Sí? Colector respecto a emisor. O lo que es lo mismo, la tensión de colector en Q1. ¿Sí? Ok. Solamente una expresión permitida en la variable X. ¿Qué pasó? Ah, vete las dos. Borramos y ponemos acá la tensión de Q. Ok. Y simulamos nuevamente. No grabe los cambios. Vamos de nuevo. Esta. Y ponemos la tensión de Q1. Ok. Ahí la grabo. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho? Y acá vamos a sacar esta parte en negativo porque no tiene sentido. Entonces vamos a poner que el eje Y no lo haga en automático, que lo haga
como nosotros le decimos, el eje Y en 0 hasta 4 miliamperes. 4 miliamperes, sí, está bien, 4 miliamperes. Y la grilla que haga cada 1 miliamper con una división de 2. Ahí queda un poco más despejada. Y la grilla X también va en pasos de 0,2. Bueno, la X la vamos a dejar así. Vamos a ponerlo un poquito más grueso. Para que se vea mejor. Y ahí tenemos una primera gráfica. Y para que no se nos borre todos los seteos que hemos hecho, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado en la clase pasada? Veníamos a la simulación. Y acá en la última pestaña le poníamos que mantenga, que muestre el último gráfico como lo teníamos, ¿sí? Así no va a ir cambiando. Entonces, yo si vuelvo a simular ahora, no me va a cambiar toda la configuración que hice. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Una corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, ¿sí? Para una corriente de base, o sea, la corriente de base de 15 microamperes. Si yo acá hago un cambio y pongo la de 10 microamperes, y simulo nuevamente, voy a tener la corriente de base para 10 microamperes. ¿Sí? Recuerden que la de 15 estaba por acá arriba y esta es la de 10 microamperes. En resumen, lo que ustedes van a ir graficando son todas las gráficas, todas las curvas que conforman la corriente de colector para diferentes y de base. ¿Sí? Básicamente es lo siguiente. Vamos a ver una nueva función. Una nueva función en el simulador. El barrido secundario va a ser la corriente, acá vamos a marcar acá, corriente, y quiero ver cómo se llamaba, I1 desde 0 hasta, lo habíamos hecho nosotros hasta 15 en pasos de 5. ¿Sí? 0 No, hasta profe, esta es la 15. corriente. Sí, es la corriente. No lo habíamos hecho desde 0 hasta 15 microamperes. El tema es que acá le tengo que Por eso no, poner eso. que sea La micro. U. Exacto. Aplicamos y simulamos. Y ahí están las tres gráficas de las cuatro gráficas, porque acá abajo está la de 0 microamperes, 5 microamperes, 10 microamperes y 15 microamperes. ¿Sí? Vamos a ampliar el recorrido para llenar toda la tabla, aunque no lo hayamos hecho, y le ponemos 50, no, 15, acá 50 micros, en pasos de 5 lo vamos a dejar, aunque van a quedar 10 curvas. Y acá tenemos que darle un poco más de margen al eje Y que vaya hasta 10 miliamperes. Y simulamos. Ahí nos quedamos un cachito corto con 10, vamos a poner un 12. Ahí estamos. ¿Sí? Quizás para tener un poco más de amplitud en el gráfico, con 11 ya nos alcanza. Ahí están
la gráfica que ustedes tienen que lograr. ¿Sí? En este punto lo que buscamos es esta gráfica. Después, ustedes tienen dos alternativas. O hacen la gráfica así como la estoy haciendo yo y muestran esto en el informe, o van relevando todos los valores en una tabla con las simulaciones individualmente y después las cargan en un Excel y las grafican. ¿Sí? Pero el resultado tiene que ser este. Acá ustedes después pueden emprolijarlo o adornarlo un poco, agregando valores que digan, por ejemplo, 5, no, vamos a poner mejor, y de base igual a 5 microamperes. ¿Qué letra tiene? Negra, no, vamos a poner en blanco, tamaño 20 me parece que va a ser muy grande, 14, ok, y le ponemos, el blanco no me gusta porque se confunde con la grilla, vamos a ponerle el colorado. ¿Sí? Bueno, más o menos. Pero ahí pueden ir haciendo toda la gráfica. Creo que, pero eso ya se los dejo para que lo averigüen ustedes, que pueden hacerle un fondo, entonces tapa la cuadrícula que había y queda un poco más prolijito. Pero no sé cómo. ¿Sí? Bueno, eso ya queda para que ustedes vean si pueden ir mejorando. Y ahí ponen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50, o lo que ustedes decidan usar acá. ¿Sí? 30, 35, 37, 38, 39, 22, 21, el valor que ustedes quieran, ¿sí? Pero la intención es obtener esta gráfica. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Otra cosa que pueden hacer para prolijar si quieren, pero no, me parece que, no sé si pueden cambiar las gráficas, las líneas cada una en un color distinto. No, me cambia todas, pero de alguna forma se debe poder, ¿eh? Búsquenlo en internet, que debe haber alguna propiedad que te permita hacer las gráficas cada barrido con un color distinto. Es más, puede que esté por acá. Valores, miren acá. No. Bueno, listo. Hasta ahí llega. Sigamos. Si no hay dudas, sigamos con el práctico. La parte que sigue, la cuarta, puede que les parezca bastante parecida, pero está buscando otro objetivo. ¿Sí? Acá dice determinar las características de transferencia de corriente en la polarización del emisor común. El circuito que se usa es el mismo, por ende el circuito alternativo que nosotros habíamos encontrado también puede ser usado, ¿sí? Y dice armar el circuito, variar P1 para lograr un colector emisor de 1 voltio, o sea, variar esto para establecer y fijar 1 voltio acá. Y después variar P2 en forma de encontrar los diferentes valores de IB propuestos y medir en cada caso la corriente de colector y adaptarla si fuera necesario.
variar P1 para obtener los diferentes valores de tensión colector-emisor y ir completando la tabla. Y después graficar la IC en función de la IB. ¿Sí? Antes graficábamos la IC en función de la colector-emisor. Ahora grafica la IC en función de la IB para 4 valores distintos de tensión colector-emisor. Yo voy a completar la primera columna y les voy a dejar para que ustedes completen las otras 3 columnas y voy a pasar directamente a hacer el barrido para observar cuál es la gráfica que tenemos que alcanzar. Para empezar, vamos a sacar los barridos y vamos a poner el dominio del tiempo. Aplicamos. Y lo que dice el informe es colector emisor 1 voltio. Entonces, enclavamos esta en 1 voltio. Y después dice que hay que ir variando la corriente de base y medir la de colector. En 0, 2, 4, 6, 8, 10 hasta 30 microamperes. Vamos a empezar con, bueno, con 0 no tiene mucho sentido, ya sabemos lo que va a dar 0 la corriente de colector, ¿sí? Si ponemos 5 micro, la corriente 5 microamperes de base, la corriente de colector es 915 microamperes. Si subimos a 10 micro, $1,92 miliamperes, ¿sí? 15 microamperes, 2,94 miliamperes, 20 microamperes, 3,95 miliamperes, 25 microamperes, 4,95 miliamperes, 30 microamperes, 5,93 microamperes, 35 microamperes, 6,89 miliamperes, 40 micro, 7,84 miliamperes y 45, 8,77 miliamperes, ¿sí? Y vamos a hacer el 50, no me acuerdo hasta qué valor estaba en la tabla, pero vamos a llegar a 50, 9,69 miliamperes, ¿sí? La tabla, bueno, llega hasta 30 y en pasos de 2, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo pueden ir haciendo a gusto para ir viendo la gráfica e ir observando la gráfica. Total, la tabla se llena muy rápido y muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es, y fíjense que lo que pedía era ir variando para diferentes valores de tensión colector-emisor. 1, 2, 5 y 8. Entonces, vamos a poner como barrido secundario tensión. ¿Sí? Vamos a poner la
B1 si mal no recuerdo. B1. Y le vamos a poner que empiece en 0. 1, 2, 5 y 8. Como es con pasos fijos, porque si no tenemos que poner una lista acá. Vamos a poner una lista, a ver, vamos a probar esto. La verdad que nunca lo probé. No sé si hay que separarlos con coma, pero lo vamos a ensayar juntos. Y el barrido primario sí vamos a hacer la corriente y 1, que vaya desde 0 hasta, bueno, lo vamos a hacer hasta 50, en pasos de 1 micro, total lo grafica el sistema. Aplicamos y simulamos. No, lo que me graficó no es lo que yo quiero. No sé cómo interpreto esto. 5, 8, 1, 2, 5. Sí. O simulo para 1, simulo para 2, para 5 y para 8. Bueno, entonces vamos a ir a lo seguro, lo que conocemos, que es el lineal. De 0 lo vamos a poner hasta 10 en pasos de 2. Sí, pasos de 2. Aplicamos. Bien, acá tenemos un texto que lo vamos a borrar. Y, bueno, pero lo que pedía el informe era la IC en función de la IB. Entonces, lo que tenemos acá es la IC y acá tenemos que poner la IB. Entonces, en el eje X, el valor que yo quiero no es ese, sino la I de base del Q1. Ahí me va gustando. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer para mostrar mejor esto? A ver si le pongo logarítmico al eje Y de 0 a 11. Logarítmico. Voy a incluir 0. Desde entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el barrido de tensión. Vamos a poner pasos de 10 hasta 30, 3 gráficas nada más. Así lo separo un poco. Y vamos a mejorarlo un poco.
Vamos a poner 20 miliamperes. Con 12 ya alcanza, pero quiero separarlas un poco más. Entonces esto vamos a poner pasos de 20 voltios para que se vea la gráfica. 20, 40, 63 gráficas. Y este le vamos a poner hasta 15 miliamperes. Bien. Esa es la gráfica que ustedes tienen que obtener en esta parte del gráfico, ¿sí? Y es, o me muestra cómo es la variación del beta, porque fíjense en que cada punto de estas líneas es un valor de beta. ¿Por qué? Porque es la relación de IC con respecto a IB, ¿sí? Para diferentes valores de tensión colector-emisor. Pero lo más importante es que vean de que a medida que va cambiando el IB, el valor de IC también va a ir cambiando en forma lineal, porque el beta es lineal, pero va a ir moviéndose esa línea recta para diferentes valores de polarización en colector emisor. Eso es lo que hablamos cuando hacíamos los ejercicios, que les decía, el beta tiene variaciones, no es fijo, y justamente cuando se quieren hacer simulaciones con mayor precisión, es que se puede editar el modelo matemático para ponerle un beta específico en el cual nosotros queremos que trabaje. Si no, el transistor en la simulación y en la vida práctica tiene un comportamiento como el que estamos viendo acá. El beta va a ir variando a medida que la corriente de base varíe, ¿sí? Y a medida que la tensión colector-emisor también varíe. Por ejemplo, para 40 microamperes, el punto, estas tres gráficas deben ser colector-emisor 20, 40 y 60, creo que era. A ver qué habíamos puesto. Sí, 20, 40 y 60. 20, 40 y 60. Entonces, para 40 microamperes, acá en esta de 20, tenemos 9 miliamperes. Vamos a abrir la calculadora y vamos a poner que la corriente de colector es 9 miliamperes dividido 40 micro, sería 0,04. El beta es de 225 para la tensión colector-emisor de 20. Entonces vamos a poner un texto que diga tensión colector-emisor igual a 20 voltios beta igual a 225, pero hay otra situación, hay otra condición, o sea, la I de base es 40 microamperes. Vamos a ponerlo como recién en fucsia, qué sé yo. Y lo ponemos por ahí abajo. Hagamos lo mismo, el mismo ejercicio para otro valor, pero con el mismo beta, el mismo IB, perdón, 40 microamperes acá arriba para la tensión colector emisor de 40. Y esto se va a, puede ser 10,3. Vamos a suponer que es 10,3. Entonces 10,3 miliamperes dividido los 40 micro,
me da 257 el beta. Ahora, 257. Entonces vamos a copiar este texto y lo pegamos por ahí. 257 daba acá. Colector emisor, en este caso, era 40. Y finalmente, uno más, para 40, y la otra tensión del colector emisor, o sea, 60 voltios, llegamos acá, y esto significa 11,5, más o menos, 11,5 miliamperes, dividido los 40 micro, 287. Entonces, copiamos, pegamos, ¿cuánto dijimos? 287. 287 para una tensión colector emisor de 60 voltios. Bueno, entonces, de esta forma, con un pequeño análisis de la gráfica, vemos cómo ante una misma corriente de base, el beta fue cambiando porque fue dando diferentes valores de corriente de colector en función de cuál era la tensión colector-emisor que teníamos en el transistor. En un caso se autorreguló a un beta de 2.25, de 2.57 y de 2.87, ¿sí? Fueron variando casi en 30, en 30 cantidad de beta, digamos, el valor sumándole 30, 2.25 a 2.57, 32, pero prácticamente 30, y 2.57 a 2.87, 30 más tarde. Para diferentes polarizaciones de colector emisor ante un mismo corriente de base. Eso es la conclusión de esta parte del práctico, que era la parte cuarta, ¿sí? En donde dice graficar en un mismo par de ejes coordenados, hice en función de IB para tensión colector emisor constante. Acá les pide 1, 2, 5 y 8, pero ustedes pueden ir relevando para ir sacando una gráfica un poco más prolija, o si lo van a hacer en el Excel, bueno, quedan los valores o cambian un poco las escalas, y lo que van a obtener es que no varíe tanto el beta acá como en cantidad 30, sino que varíe 2 o 3 nada más, si hacen un barrido más chico de colector emisor, pero el objetivo es ver este efecto. Elaborar las conclusiones significa esto, de que el valor de beta va a ir cambiando la relación IC sobre IB para distintos valores de colector emisor. ¿Queda claro? ¿Sí? Y otra conclusión que también es importante es que ante valores de corriente de base más bien chicos, la variación del beta no se produce, fíjense, o sea, no se produce tanto. Fíjense en que no es lo mismo hacer este ejercicio que hemos hecho a los 40 micros que hacerlo a 10 o a 5 micros. Acá la variación de la corriente de colector va a ser muy chica. Entonces, el beta va a dar bastante parecido ante distintas variaciones de colector emisor. ¿Sí? No es que este cambio de beta se da en toda la escala de corriente de base. Se da en el valor de 40 micros, pero en 20 micros se va a dar otra situación y en 10 micros se va a dar otra situación. ¿Sí? Eso forma parte también de la conclusión. ¿Alguna duda? No es difícil, pero tienen que ser metódicos y tienen que entender
qué es lo que le está pidiendo y sobre todo leer en el informe qué es lo que le está pidiendo y C en función de I B. ¿Sí? ¿Por qué les remarco esto? Porque empecé a revisar un poco los trabajos de Diego Senner. Vengo un poco retrasado, pero voy a tratar de ponerme el día rápido. Y encontré varios trabajos en donde no grafican la relación que yo les pido. En algunos casos yo les pedía graficar la tensión de Zener en función de la corriente de Zener. Y me graficaron dos gráficas, una de la tensión de Zener en función de la BCC, que era la que variábamos, y otra de la corriente de Zener en función de la BCC. Ninguna de las dos era la que yo pedía corriente de Zener en función de tensión Zener, y me graficaron corriente de Zener en función de la BCC y tensión de Zener en función de la BCC. Entonces la gráfica que obtuvieron no está mal, pero no sirve para sacar las conclusiones que buscábamos con el práctico. ¿Sí? A eso cuando le haga la devolución les voy a remarcar que tienen que corregir esto. Esto se debe porque toma también en cuenta la temperatura del programa, el cambio del beta, profe. No, en realidad sí toma en cuenta la temperatura, pero no en esta variación. En realidad acá se debe a que varía la polarización de colector emisor. ¿Sí? Entonces no es lo mismo un valor de colector emisor a otro para diferentes valores de beta. Si ustedes no hubieran variado el colector emisor, encontraban una sola gráfica, una sola recta, y si medían más o menos en diferentes puntos, les daba betas bastante parecidos. ¿Sí? Vean el ejemplo que les voy a dar ahora. Por ejemplo, este del medio, que era la de 40 voltios, pero acá abajo en 10. ¿Sí? En 10 microamperes, yo creo, si no me falla la mirada, que debe ser 2,5 miliamperes. Y 2,5 miliamperes dividido los 40 micros, me da un beta de 62. ¿Sí? Varía un montón acá abajo. Pero, si yo, 62 fue esta del medio. En la de abajo, 2,2 capaz. 2,2 miliamperes dividido 0,040, 55. ¿Sí? O sea, 62 y 55 están muy cerquita, no hay tanta variación como esta. Pero no se debe a variación de temperatura. No analizó el programa una variación de temperatura. Analizó variaciones en la polarización de colector emisor. ¿Quién era? ¿Está claro, Mauro? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? También se puede hacer lo que mencionaba Mauro, que es variar la temperatura. A mí no me salió cuando lo intenté hacer el año pasado. Voy a tratar de practicar para la semana que viene y tratar de mostrárselos, porque el próximo punto dice variación de temperatura. O sea, vamos a hacer un par de circuitos y los vamos a analizar, pero lo que pide esta parte es que le hagamos variar la temperatura al transistor. ¿Sí? Eso es con una pistola de calor o poniéndolo arriba de un disipador y calentándolo con el soldador o algo por el estilo. En la simulación vamos a tratar de hacer algún bosquejo o algo de cómo el simulador hace variar la temperatura y obtenemos los resultados. ¿Sí? Queda pendiente para la semana que viene, que nos va a llevar casi toda la clase, la quinta parte. Y ya la sexta, si no me equivoco, era la hoja de datos. O sea, el viernes que viene hacemos la última clase de este práctico y el miércoles que viene, no sé qué dije.
creo que dije viernes. El miércoles que viene hacemos la última parte y ya queda la sexta para que ustedes terminen, ya empiecen a armar el informe que me lo podrían mandar o cuando estamos terminando las clases o cuando volvemos. Lo ideal es que me lo manden cuando estemos terminando las clases, así yo se los corrijo durante las vacaciones y le hago el retorno por mail y, y ustedes tienen la posibilidad de ver si se han equivocado en algo para no estudiar sobre algo que esté mal. ¿Ya? Profe, Dime. o sea, ¿se podría entregar la primera semana de vacaciones tranquilamente? Sí, sí, porque yo no paro, digamos, yo no tomo vacaciones. Es más, en la materia de quinto año yo directamente no, los alumnos no tienen vacaciones, siguen con las clases conmigo porque si no, no llegamos a fin de año. Eso ya lo saben los chicos. Así que yo no tengo vacaciones, no considero las vacaciones de julio. ¿Sí? Entonces, si ustedes me mandan la primera semana de vacaciones, no hay problema, yo lo voy a intentar corregir lo antes posible y devolverles la respuesta. Hablando Genial, de profe. eso, Muchas gracias. dale, de nada. Hablando de eso, mi grupo no nos responde el mail del primer trabajo todavía. Sebastián, los bajé a todos los trabajos y hay algunos que los he bajado en estos días y no he respondido, pero han llegado todos. La clase pasada yo hice una lectura, ahora ya no los tengo, a ver, en el mail, porque ya los pasé a una carpeta, pero ¿me podés decir, Sebastián Pera, quién fue el que lo mandó de ustedes? Y a André. Sí, ha llegado, no te preocupes, pero para que se queden leídos, para que se queden tranquilos, trabajo prácticos 2021. Mira, André Añoto, me lo mandaste el 2 de julio, sí lo recibí. Y ya lo tengo procesado, así que quédate tranquilo. Y Sebastián Pera, ¿saben quién me lo mandó? Porque tengo de André, de Sergio Villarrubia, de Sebastián Carmar. Sebastián Pera, acá está. También lo tengo el 28 de mayo, me lo mandaste estimado y lo recibí. Bien, ¿alguna otra duda? Quédense tranquilos que todos los he recibido porque reviso hasta en el spam, si no se va alguno. Así que, salvo que hayan escrito mal el mail, lo demás, lo envío unos días más tarde con error, pero sí llegó. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra duda, chicos? Tienen para entretenerse con esta parte 3 y 4 que hemos visto hoy, así que avance. Ya pueden ir sacando las gráficas y sacando conclusiones y ir armando el coloquio. No dejen a que terminemos las clases del práctico para empezar a hacer el informe. ¿Sí? Más sobre todo que en un par de semanas se le vienen los parciales de fin de curso, así que mejor empiecen a armar el informe ahora, cosa que las últimas 2 semanas estén tranquilos. Yo estuve analizando el calendario, nos quedan 3 clases. En la próxima clase vamos a terminar este práctico 5 y las últimas 2 clases voy a avanzar con un tema que no va a ir en el parcial, es un tema del segundo cuatrimestre, pero dado de que tengo esas clases todavía, lo voy a avanzar y también las voy a dedicar para que ustedes me hagan consultas y preguntas de todo lo que quieran. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, les mando un saludo, un abrazo, cuídense y bien,
Estamos en comunicación si me quieren escribir o mandar WhatsApp. Adiós. Dale, profe, buenas noches. Hasta luego, Buenas profe, noches. cuídese. Nos vemos, Hasta profe. luego. Chao. Gracias. Profe. ¿Sí? Yo estaba viendo un par de clases de Biocener, o sea, porque estaba volviendo a ver el tema, me habían quedado dudas, y de las clases grabadas que usted sube al Mega, y en la segunda clase de Biocener está mal subida, o sea, subió repetida 2 clases. Ajá. Bueno, a ver. ¿La segunda clase entonces del trabajo práctico o la segunda Dios- clase del trabajo práctico o cuando hablábamos de los temas antes De del, Biocener, de cuando hablábamos teórico, digamos, de ejercicios de... teórico, sí, sí. Bueno, dale, lo voy a revisar y voy a buscar la clase porque se graban en mi computadora, así que tiene que estar. La busco y la subo bien. Ah, ¿Dale? listo, profe. Si vos querés hacerme una ayuda, mándame un WhatsApp o un mail mostrándome cuáles son las 2 clases que vos viste que están repetidas, porque viste que Mega yo le puse nombre a las clases. Entonces que me Claro, pongas sí. Es el la nombre. la última de rectificadores. Sí, Esa está bien, y la que le sigue, o sea, rectificadores, terminaba de dar de rectificadores y empezaba con diodo, Zener, y ya a la siguiente clase de diodo Zener subió la misma que era la de rectificadores junto con diodo C. bien. Ahí donde dice recortadores con diodos, la clase 2, esa está bien, y la siguiente, la que subió repetida a Bueno, recortadores. bueno, sí, mira, tiene el mismo tamaño. Bueno, ahí voy a buscar esta clase y la voy a cambiar. Listo, profe, muchas gracias. Gracias por alertarme. Luego. Hasta luego.